Aunque tal vez no lo habíamos notado, toda herramienta es un medio para solucionar un problema. Por lo tanto, conocer el problema es el motor que lleva a la creación de la herramienta. Así que podemos aseverar que toda herramienta es una expresión del conocimiento. Pero, ¿qué sucede cuando el problema no es algo material, sino que se trata de falta de conocimiento? Por ejemplo, ¿por qué el agua se vuelve dura y más liviana cuando se congela? ¿Cuál es la herramienta que me proveerá de este conocimiento? De esto se trata este capítulo. En videos anteriores nos preguntamos si la divinidad creó el mundo y encontramos que se dividió para formar parte de él. En otro video aprendimos que Él reside en el interior de todos los seres y también está en todas partes del mundo. Pero Krishna declara, toda esta manifestación cósmica está impregnada por mí en mi forma no manifiesta. Todos los seres están en mí, pero yo no estoy en ellos. Y aquí nos preguntamos, ¿no es esto contradictorio? Sí, porque la herramienta que estimula el conocimiento es aquella que nos despierta y nos hace preguntarnos cosas. Veamos este ejemplo. Miramos el agua y vemos las olas. La pregunta que nos llevará al conocimiento es, ¿veo una ola en el agua o veo que es el agua la que toma la forma de la ola? El Vedanta afirma que estas preguntas transforman nuestro conocimiento. Entonces, ¿cómo sería nuestra transformación si un día nos preguntamos, ¿yo estoy en el mundo o el mundo que veo ha salido de mí? En esta serie Pensar Advaita Vedanta damos un paso más allá y encontramos que lo visto y lo invisible, Vyakta y Avyakta, son dos aspectos inseparables de la realidad suprema que aparecen como independientes, pero no existe uno sin el otro. Así que lo visible y lo no visible, ambos son partes de una única realidad. Lo mismo que dice la ciencia cuando asegura que estamos hechos de estos 5 elementos, aunque los ojos se niegan a creer que estos productos y este cuerpo sean lo mismo. El Advaita Vedanta o no dualidad propone buscar la realidad que está detrás de lo que vemos en el mundo. La realidad experimentada por los sentidos es Vyakta, aparente, visible a los ojos. La realidad percibida por la introspección o pensamiento abstracto es Avyakta. Vyakta es una expresión de Avyakta y Avyakta es la base de Vyakta. Ambos son aspectos interdependientes y complementarios de la existencia de un ser. La falta de conocimiento produce sufrimiento, así que lo que llamamos dificultades, ignorancia, oscuridad o ilusión son solamente oportunidades para crecer en conocimiento. Pero también la historia está llena de herramientas que no lograron solucionar los problemas. Así que podemos decir también que hay un falso conocimiento, maya, ilusión y un conocimiento verdadero. Esta diferencia entre lo que se puede conocer a través de lo que ven los sentidos y lo que podemos percibir mediante nuestra inteligencia fue llamado por los antiguos ceguera y luz. En el Mahabharata, el joven príncipe que nos representa está en el medio de una batalla donde ambos bandos son de la misma familia. Atrapado en sus pensamientos se lamenta. No sé qué hacer. Antes rehusé combatir y como resultado mis parientes intentaron asesinar a mis hermanos. Y si ahora tomo las armas y emprendo la acción, estaría dañando también a mis parientes y a mis maestros. Krishna, el conductor del carruaje, se revela como maestro y le dice: hay algo que no puedes ver en este mundo, y si sigues mis instrucciones podrás verlo. Arjuna, nuestro héroe, cuyo nombre significa brillo blanco como plata, deja sus armas en el suelo y se dispone a escuchar. Krishna dice: todos los seres creados son el poder inmanifestado en el comienzo, el poder manifestado en su estado intermedio y nuevamente lo no manifestado cuando son vencidos. Entonces, ¿qué necesidad hay de lamentarse? Los elementos materiales permanecen sin manifestarse antes de crear algo. De este sutil estado de inmanifestación surge algo que puede ser visto, oído y degustado por nuestros sentidos. Cuando se desmantela, la manifestación vuelve a no manifestarse y permanece como partículas. Las cosas se manifiestan y no se manifiestan, pero detrás de ellas, la energía que las produce permanece. Entonces, ¿qué causa hay para la lamentación, ya sea en la etapa de manifestación o no manifestación? De una forma u otra, incluso en la etapa no manifestada, las cosas no se pierden. Conociendo así que el alma es superior al intelecto material, Arjuna de poderosos brazos domina el ser inferior, los sentidos, la mente y el intelecto mediante el ser superior, el poder de Atma, la luz, y vence a este formidable enemigo llamado deseos. Para el Vedanta, Krishna enfatiza que debemos derrotar a este amigo de las sensaciones a través del conocimiento del yo.
Dado que Atma es de naturaleza divina, así la dicha divina que busca solo puede obtenerse de un sujeto divino. Estos objetos materiales nunca pueden satisfacer el anhelo innato de Atma, por lo que es inútil seguir los deseos materiales. La herramienta es ejercitar y entrenar el intelecto y luego usarlo para conducir a la mente y los sentidos. Como ya vimos en Pensar Vedanta, lo manifestado es llamado Maya o ilusión, avidya, el no conocimiento. Lo no manifestado es la verdadera realidad, Brahman o Vidya, el conocimiento supremo condicionado. Pero el Advaita Vedanta va más allá todavía y nos explica cómo ambos conceptos son uno solo, pero aparecen como dos etapas sin serlo. Maya es un poder de Brahman manifestado como el Ser Supremo con forma sutil, Saguna Brahman. Maya es un aspecto, la ilusión, que surge del poder supremo que crea lo que vemos. Este poder de crear es extraído del Brahman incondicionado o Nirguna Brahman que produce este efecto llamado la ignorancia o sombra. La sombra no tiene existencia propia, ya que solamente aparece bajo dos condiciones. Uno, hemos colocado un objeto que impide el paso de la luz. Y segundo, nos hemos alejado del punto de vista de la luz. La sombra es avidya, no tiene comienzo, no ha nacido, es un efecto causado únicamente por la existencia de la luz. La sombra es una expresión de la luz y la luz es la base de lo que llamamos sombra. Así, Vyakta es una expresión de Avyakta y Avyakta es la base de Vyakta. Veamos un ejemplo. Vyakta se refiere a la diversidad y a la multiplicidad perceptible, agua, hielo, nieve, mientras que Avyakta se refiere a la unidad subyacente en el que percibe y lo percibido, es decir, la capacidad de conocer lo observado. Vyakta es la realidad percibida a través de los sentidos y la mente, mientras que Avyakta es más allá de la percepción sensorial y toda conceptualización mental. No puede ser visto ni entendido porque es la capacidad de entender. Vyakta está sujeto a cambios y fluctuaciones, mientras que Avyakta es inmutable y eterno. Sin embargo, Avyakta no es considerado como la realidad última en sí misma, sino como una etapa intermedia entre Brahman y la manifestación fenoménica. Y como Avyakta está desprovista de forma, uno no puede obtener conciencia de ella mediante la percepción sensorial y tampoco puede verse en su naturaleza nativa o verdadera. Debe ser inferida a través de sus efectos cuando el intelecto funciona de acuerdo con las condiciones señaladas en las escrituras, condiciones en las cuales todos hemos estado. Este estado o condición especial se llama Sushupti, sueños sin sueños. En él, el intelecto y los sentidos están completamente desconectados y cesan de funcionar. Cuando todas las fuentes de conocimientos están inactivas, el intelecto permanece encapsulado. Así como la semilla es el encapsulado de un árbol completo, todo lo conocido está encapsulado durante el sueño profundo en forma de semilla. Y la prueba de esto es que todos los seres humanos hemos dicho alguna vez, yo no sabía ni escuché nada mientras dormía. Con la conciencia individual encapsulada, el conocimiento del mundo desaparece, pero también desaparece la existencia del individuo. Sin su conciencia no sabe su nombre, ni recuerda el lugar, incluso no sabe si el mundo sigue existiendo, ni siquiera sabe si él mismo existe. De los Vedas y los Upanishads se desprende que la ilusión maya es consecuencia del desequilibrio de la interacción de los gunas, las cualidades fundamentales de la naturaleza. Para el Advaita Vedanta, como vimos, Maya se considera una ilusión cósmica creada por Brahman, la realidad suprema. Maya oculta la verdadera naturaleza de Brahman y da lugar al mundo fenoménico que se percibe como real, aunque es transitorio y cambiante. Muchas escuelas filosóficas consideran que la herramienta para liberarse de esta atadura mental es aprender a separar la espiritualidad pura, Purusha, y el mundo de la materia, Prakriti. Pero el Advaita Vedanta propone una herramienta diferente, trascender la ilusión de ser un individuo y reconocer la identidad con Brahman, ser uno con la divinidad. Un momento. ¿Cómo podría funcionar esta herramienta si recuerdo que Krishna dijo, todos los seres están en mí, pero yo no estoy en ellos? Supongamos que la divinidad es el oro y yo soy un brazalete de oro. ¿Soy yo la misma cosa en todo aspecto? Hagamos un examen de esto que se llama realidad condicionada, Nama Rupa Vyavahara. Este es el nombre del oro, esta es la forma del oro y este es el uso del oro. ¿El brazalete tiene el mismo nombre? ¿Tiene la misma forma?
¿Tiene la misma función o uso? Entonces, su realidad es la misma, pero como está sujeto a condiciones, no se comporta de la misma manera. ¿Cómo sabemos que tiene la misma esencia si tiene otro nombre, otra forma y otro uso? Porque si a este brazalete le extraemos el oro, desaparece, es solamente oro. Así que el oro podría decir, todos estos nombres y formas y usos están en mí, pero yo no soy ellos. No soy esos nombres, esas formas ni esas funciones. Entonces, ahora vemos que la entidad llamada brazalete no está en el oro, pero el oro sí está en el brazalete. Habiendo conocido esta enseñanza, veamos ahora cómo cambia el sentido cuando leemos nuevamente las palabras de Krishna a Arjuna. Conociendo así que el alma es superior al intelecto material, o Arjuna, el poderoso armado, domina al ser inferior, Vyakta, los sentidos, la mente y el intelecto, mediante el ser superior, Avyakta, la fuerza de Atma, y vence a este formidable enemigo llamado deseos. No hay diferencia entre Vyakta y Avyakta. ¿Te imaginas que son estados distintos y separados? Ellos no son la misma conciencia en reposo y en movimiento, cada estado consciente del otro. Es en la conciencia que el hombre conoce a Dios y Dios conoce al hombre. En la conciencia el hombre da forma al mundo y el mundo da forma al hombre. La conciencia es el vínculo, el puente entre los extremos, el factor de equilibrio y unión en cada experiencia. Todos los objetos de la conciencia forman el universo. Lo que está más allá de ambos, apoyando a ambos, es el estado supremo, un estado de absoluta quietud y silencio. Puedes llamarlo divinidad, para Brahman o realidad suprema, pero estos son nombres dados por la mente. La idea, soy el único testigo, purificará el cuerpo y la mente y abrirá el ojo de la sabiduría. Entonces, el hombre va más allá de la ilusión y su interior está libre de todos los deseos. Veamos si lo aprendido hoy funciona en la práctica. Recuerda que la entidad individuo no está en el conocimiento superior, pero el conocimiento superior sí está en el individuo. ¿Cuál es la enseñanza de esta historia popular escrita en el siglo XII, que a decir verdad no coincide con los hechos históricos, salvo por los nombres y las fechas? Como dijo Satya Sai Baba, estudiantes, ensanchen su corazón y llénenlo de amor. Hay tantos pensamientos que vienen a tu mente, tómense su tiempo y solo después de un análisis cuidadoso realicen la acción de discriminar. Prithviraj, de la dinastía Chauhan, gobernaba el norte de India en el siglo XII y por ese tiempo fue atacado por las fuerzas invasoras turcas de Mohammad Ghori. El invasor fue derrotado múltiples veces y en cada fracaso, Prithviraj perdonó la vida a su enemigo. Finalmente, Mohammad Ghori, con la ayuda del cuñado de Prithviraj, conquistó el reino y tomó a Prithviraj como prisionero y ordenó que lo dejaran ciego. Antes de juzgar el perdón y los efectos favorables o desfavorables, recuerda ser el único testigo y trata de comprender más allá de los nombres de los reyes y las fechas. Si quieres, puedes pausar el video ahora. ¿Cuál es la enseñanza de esta historia popular? El invasor de tu estado puro es tu mente. Si relajas la disciplina y perdonas los desvíos del pensamiento, finalmente la mente, con ayuda de tu mal juicio, conquistará tu reino y te dejará ciego. Perderás la oportunidad de ver la realidad de Avyakta. Si no pudiste verlo, es porque la mente es el objeto que obstruye a la luz, Avyakta, y lo que creíste ver es la sombra que solamente existe debido a que te alejaste de la fuente de luz. Una vez comprendida la existencia de los estados del ego, desaparecen las ondulaciones, confusiones y dudas en el pensamiento abstracto de Vyakta y se alcanza el estado de Prashanti, sumergido en la serenidad, la cualidad de Avyakta.